Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Díaz Granados y les doy la bienvenida a este espacio producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital ¿Qué está pasando? Y transmitido por la U 90.4 FM Estéreo, está la emisora de nuestra institución educativa. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como @IPASUD, en Facebook IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, también en nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y en YouTube como ipasud U Distrital. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un programa muy interesante, un tema que llama mucho la atención. Analizaremos la relación del gobierno actual con los medios de comunicación, sobre esa responsabilidad de los medios de comunicación, sobre esa responsabilidad también que tiene el presidente Gustavo Petro en su discurso. Pero dejemos que Luis del Río, investigador del IPASUD, a quien saludo, presente a los invitados del programa de hoy. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Muy importante el tema que nos reúne hoy acá y pues por eso, digamos, hoy nos acompaña David Navarro Mejía. David Navarro es doctor en Ciencias de la Comunicación y el Periodismo y también es el director del Instituto para la Paz, la Pedagogía de la Universidad Distrital. Además, también nos está acompañando con nosotros hoy el profesor Germán Ortiz, que es profesor del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y además dirige el Observatorio sobre Libertad de Expresión de la misma universidad. Profesores, ¿cómo están? Buenas tardes. Actualmente los medios de comunicación de Colombia se enfrentan a unos retos muy grandes, unos retos muy grandes que también, digamos, están en medio de un contexto, ¿no? En el que los medios se están transformando, en que están apareciendo medios de información alternativos. En cierto modo también hay ciertos fenómenos que hacen cuestionar, digamos, la credibilidad de lo que pasa, por lo menos en el Internet, en la red. Entonces, digamos que la labor de los medios es muy importante ahí, ¿no? De poder informar y poder comunicar a la gente lo que pueda estar pasando. Así que, pues, en clave de esto, a mí me parece muy importante pensar y quiero empezar por esa pregunta, preguntándole al profesor Germán, profesor. Yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que es la tarea fundamental de los medios en este momento, en este gobierno que, digamos, es de transición y cómo pueden, digamos, los medios contribuir de pronto a consolidar el pacto nacional con el que llegó el gobierno actual al poder o quizás evitar por lo menos que volvamos a caer en la polarización que nos tuvo, digamos, durante todo este tiempo? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, digamos que la pregunta que haces es una pregunta que puede tener como varias aristas, pero digamos que un aspecto fundamental que uno tiene que tener en cuenta y que es válido más allá de la tipología o la ideología del gobierno de turno, es ver cuál es la tarea que realmente le compete a los medios. En cualquier democracia, y el trabajo fundamental del periodismo es darle sentido común al presente que acontece. Esa es la tarea. ¿Que cómo lo debe hacer? Por supuesto, a partir de las informaciones que el contexto sociopolítico, económico, cultural elabore. ¿Y cómo lo debe hacer? Bueno, esa ya es una responsabilidad que le compete sustancialmente a quienes están al frente de los medios de comunicación, pero en principio la idea de la información periodística, y así la hemos entendido, es fortalecer el sistema político, eh, la democracia, el reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, no concebimos un sistema democrático sano sin una tarea adecuada y eficaz de los medios de comunicación. Eso es fundamental. Entonces, digamos que en términos generales, esa es la tarea que le aviene a ellos y por la cual pues, se recibe un reconocimiento social. En el caso particular que hoy vivimos en Colombia, por supuesto que desde antes de llegar el gobierno actual, el país tenía una sociedad tremendamente polarizada. Realmente no ha cambiado, la polarización ha continuado y lo preocupante es que parece no haber un interés porque esa polarización
baje un poco la tensión, sino que al contrario pareceríamos asistir como a una especie de agudización y diríamos como de fortalecimiento de posiciones particulares confrontadas en torno a proyectos que de alguna manera pues hacen parte de una agenda de gobierno, al menos de un gobierno como el que fue legítimamente nombrado, y eso, en lugar de alentar de alguna manera una cierta concertación nacional, lo que ha hecho es agudizar esa polarización. Ese es como el escenario y creo que eso es lo que lo hace mucho más complejo de lo que podría estar pasando o que podría pasar normalmente. Profesor David. Buenas noches, Sonia, al profe Germán y a Luis. Bueno, yo me iría básicamente porque el papel o rol de los medios en el momento actual básicamente debe propender por el fortalecimiento de la democracia. Y creo que a eso habría que añadirle también dos tareas que se desprenden de su misión actual, y es la de también preservar una visión plural de la sociedad y de construcción de una ciudadanía democrática. Yo pienso que para mí esos serían los tres pilares esenciales de los medios y del periodismo en el momento actual. Muy importante resaltar esa labor que tiene social los medios de comunicación y los mismos profesionales, los periodistas. Se habla entonces, y cada uno de ustedes se refirió a ese tema de propender por la democracia que es tan importante. Yo quisiera saber, hablando de lo que está pasando entre el gobierno de Gustavo Petro y los medios de comunicación, ¿qué tanto le hace daño a la democracia esto? Sí, es claro que el presidente y cualquier otra persona puede llamar la atención a los medios de comunicación, porque si vemos que no están informando debidamente, si vemos que en las fake news o las falsas noticias son las protagonistas del día, que hay injusticias, pues obviamente cualquier persona y hasta el presidente lo puede hacer llamar la atención, pero a veces lo que no gusta es como la formita, cómo lo hace, cómo da el mensaje. Entonces hablemos un poco acerca de esa actitud del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación, pero también hablemos de la actitud de los medios de comunicación frente a el gobierno de Gustavo Petro. Y es que, permítame, profesor Germán, yo doy algunas frases que dijo el presidente Gustavo Petro en su última intervención después de esa manifestación la semana pasada. Por ejemplo, una de las frases pues, que realmente como que alarman o sorprenden es Semana, hablando de la revista Semana, ordena y el CTI obedece. Quieren destruir al presidente, se refiere a los medios de comunicación. Otra frase, una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. Entonces hablemos un poco de esa actitud del presidente y también pues de los medios de comunicación ante esto. Bueno, yo creo que el problema va en doble vía. Por un lado, el presidente desafortunadamente no ha podido diferenciar entre lo que es el pronunciamiento de él como político, como gobernante o como jefe de Estado. Y lo hace a través de su red social de Twitter. Pero también lo hace como si fuese un vocero de un gobierno, como lo es, por supuesto. Entonces, eso confunde un poco a la opinión pública. El presidente, y creo que en eso ha fallado, no ha entendido que una cosa es dirigir en su red social con más de 6 millones de seguidores y otra es pronunciarse como presidente de un estado a través de la red social, pero hacerlo en unos términos de una manera absolutamente formal, ¿no? Entonces, confundir eso, entrelazar la opinión que él tiene como ser humano, porque al fin y al cabo también es un ser humano, y a su vez traslaparla con la opinión del gobernante, es lo que confunde, a veces atemoriza, a veces desafía.
Entonces, ese es un problema que él tiene. Y el otro problema que se tiene es la revista Semana, desafortunadamente, ha tomado algo que en sí mismo cuestiona la labor del periodismo, y es el periodismo militante. Una cosa es hacer periodismo crítico, pero también objetivo. Una cosa es tener nosotros empatías ideológicas, pero tratar de ser objetivos. Porque la objetividad, eso que a veces decimos que no existe, sí existe. Y existe, y sobre todo en el periodismo, es posible. Lo que no es posible es neutral, que es otra cosa. Pero militar ya es otro problema. Entonces, cuando yo milito en una postura ideológica y quiero de alguna manera confrontar como si desafiara en el ámbito político y no informativo al gobernante de turno, se comienzan a presentar estas situaciones que estamos viendo con la revista Semana. Porque en lugar de informar, y ese es el gran otro problema, en lugar de informar, estamos desinformando. En lugar de mostrar las noticias como son, que deben ser objeto de una investigación, mostramos los pronunciamientos y las opiniones de personas como si fueran noticias y como si fueran información. Y entonces el presidente reacciona, la revista reacciona. Es un tema muy sensible porque el asunto es que de por medio sí está la libertad de expresión. Entonces el problema, y esto pasa, ese mismo asunto lo hemos visto y lo seguimos viendo con la cadena Fox News y el presidente Biden en los Estados Unidos. Y ya la cadena Fox News ha tenido serios problemas e incluso tuvo que salir de algunos de sus periodistas porque tuvieron un muy mal desempeño durante la campaña y les costó 700 millones de dólares. Bueno, en Colombia esa situación está llegando a esa tensión, pero el presidente tiene que entender que si se va a pronunciar como jefe de Estado, debe hacerlo de una manera y no debe personalizar el ataque a través de su red social, pero a la vez hablar como presidente, porque creo que ahí es donde comienzan a generarse esas confusiones en la opinión pública. Sí, después de estos escándalos, la opinión pública se da cuenta que el trabajo investigativo de Semana no era tan fuerte. La que va a perder es la revista y se va a perder en credibilidad y en legitimidad. Si lo hacen bien, probablemente llevarán hasta el final este proceso. Entonces nadie va a cuestionar lo que hizo Bob Woodward y Karfenstein en el Watergate en 1974 para Nixon. Nixon se tuvo que ir. Listo, eso está bien, ese es su trabajo. Pero el Washington Post no militaba una causa anti-Nixon. El Washington Post estaba interesado en saber qué tanto sabía el presidente de un hecho inusual e ilegítimo e inconstitucional para el presidente. Entonces, ellos estaban claros que lo que estaban defendiendo era una posición periodística, pero hagamos un trabajo adecuado. Pero si militamos y nos cae mal el presidente porque yo soy de derecha, él es de izquierda, ella es así y yo soy así, eso no le funciona al periodismo profesionalmente hablando y se vuelve lo que llamaríamos un periodismo corrosivo. Y eso es malo para la democracia porque cuando el periodismo en general, la práctica del periodismo, más allá del caso que estamos contando, comienza a fallar, falla la democracia también. Sí, ese es un problema, falla la democracia. Entonces, por eso es tan importante entender que este no es un asunto de peleas entre una revista y el presidente, sino que también se está haciendo ese periodismo, realmente se está haciendo bien, o es que estamos entrando a hacer un periodismo militante, y eso es otra cosa. El periodismo no puede militar, el periodismo sí puede tener posiciones ideológicas claras, de derecha o de izquierda. En Francia tenemos periodistas, bueno, tenemos un periódico que se llama La Croix,
que defiende una posición católica y tiene unas posturas claras. ¿Sí? Y eso no es malo, al contrario, está bien porque los ciudadanos entienden que ese medio defiende una posición religiosa. Pero lo que no podemos es confundir la información con la militancia política. Ese es el gran problema. Y el presidente no puede estar respondiendo como cualquier otro político, sino como el presidente. Y debería tener en ese sentido muchísimo más cuidado con lo que él dice, muchísimo más tacto político con lo que él expresa. Y dejar, por ejemplo, que las autoridades, para eso están llamadas a investigar estos casos, pero que él haga parte de la discusión no le queda bien. Claro, profesor. Yo creo que, digamos, es muy importante estos dos aspectos que usted nos menciona y al respecto del segundo sobre, digamos, eh, cómo los medios pueden, digamos, comunicar. Yo creo que es importante entender que ellos tienen un papel que es prácticamente equiparable al de un servicio público, donde ellos tienen que, digamos, una responsabilidad dentro de la sociedad para ejercer su labor. Y es importante que eso se haga en un contexto de no solo de libertad de expresión, sino de mucha autonomía, ¿no? Entonces yo quiero saber, digamos, cómo uno puede ampliar esa autonomía que hay dentro de los medios, cómo podemos generar que haya más imparcialidad, pero a la vez que tengamos, digamos, esa objetividad, ¿no? Digamos, es complejo porque en cierto modo se cuestiona mucho sobre todo esto de la objetividad y de la imparcialidad aquí en los medios de Colombia, ¿no? Porque muchas veces en cierto modo pueden ajustarse a ciertas necesidades y pues cómo es posible aumentar esa autonomía para evitar precisamente esas situaciones. El asunto es que hay un problema que es inherente a la forma como se producen las noticias hoy. Desafortunadamente, hacer periodismo sin recursos económicos es muy difícil. Y digamos que sabemos, no es un secreto para nadie, que los grandes medios de comunicación en Colombia están supeditados o están respaldados o están soportados por grupos económicos que los apoyan. Pero es como un poco, digamos, es posible, como funcionan las democracias como los Estados Unidos, que aunque los medios tengan recursos económicos de entes privados, pues de todas formas hacen bien su tarea porque es profesional. Y esa tarea profesional la hacen precisamente en aras de lograr una mejor y una mayor autonomía. Pero si no lo hacen bien, entonces comenzamos a tener esas confrontaciones y comenzamos a perder de alguna manera un poco, como medios de comunicación, legitimidad. Y cuando se pierde legitimidad y credibilidad, perdemos autonomía. Porque entonces comenzamos a jugar un poco, es en el marco de qué tipo de noticia show, noticia escándalo, capta la atención. Los famoso, la famosa dictadura del clic. Vamos a ver cómo nosotros nos metemos en las redes sociales con algún titular que no dice mayor cosa, pero que hace un gran escándalo, sencillamente para obtener y contabilizar audiencia y de esa manera justificar gastos y costos. Perdemos autonomía. Estamos perdiendo autonomía. Realmente lo que se está perdiendo es eso, aunque estemos ganando dinero. Entonces, digamos que el trabajo real del periodista, del buen periodismo, que ese no ha pasado de moda y ese ni ha cambiado con las redes sociales, ni mucho menos, es el mismo periodismo. La gente cree, la gente de verdad cree lo que está diciendo esta revista. O es el escándalo lo que llama la atención a la gente. ¿Sí? Y si la gente cree, el día que algún político, puede ser el de hoy, el de dentro de 5 años, 20 años, quiera atacar a ese medio en particular, va la misma gente a defender a ese medio. Y se van a dar cuenta de lo importante que es tener medios independientes, medios serios, medios creíbles, creíbles sobre todo, creíbles. Yo creo que en eso es fundamental insistir. La credibilidad está enmarcada en la legitimidad. La legitimidad está marcada en esa libertad de expresión que un periodista, que un general, un medio de comunicación puede tener, más allá del formato, más allá de las redes sociales. Las redes sociales, pues, dicen muchas cosas,
Pero los medios están en las redes sociales, o sea, las redes sociales no son el problema. El problema es cómo estamos haciendo el contenido. Ese es el problema. No son las redes sociales. A achacar un poco al instrumento. Las redes sociales son un instrumento. Lo que pasa es que hay personas que lo ven como un fin y todo el día están conectadas a las redes sociales como si las redes sociales lo fueran todo. No, las redes sociales son un medio, como cualquier otro instrumento. ¿Qué es lo que realmente esconde el contenido que traen las redes sociales? Es lo que importa. Y eso lo debe tener muy claro un medio de comunicación. Y hoy los medios de comunicación normales, Caracol, RCN, la propia revista Semana, El Tiempo, etcétera, están en las redes sociales y tienen millones de seguidores. O sea, el problema no son las redes sociales, no son las noticias falsas de los ciudadanos que copian y comparten informaciones falsas porque mi vecina me lo dijo y yo se lo transmití a mi primo. No, ya las redes sociales también, los medios de comunicación tienen el impacto que se debe tener ahí. Es más bien la actitud y la credibilidad con la que estamos diciendo la información. Algo que verdaderamente denote que es una investigación. No fue que a alguien se le ocurrió decir que, sino que realmente hay una investigación y hay una corroboración de datos, de información. Pero si estamos con el afán de lanzar lo que Ryszard Kapuczynski llamaba esas noticias boomerang, esas que lanzamos y que no sabemos qué va a pasar con ellas, pero que dan la vuelta y se nos regresan, entonces lo que está pasando es que está perdiendo el periodismo. Y los políticos pasarán, pero el que está perdiendo es el periodismo, y si pierde el periodismo, pierde la democracia, que eso es lo grave para un país. Hablando de eso, profesor David Navarro, de lo que dice el profesor Ortiz acerca de esa credibilidad y legitimidad que debe tener los medios de comunicación, eso me lleva a preguntar acerca de qué tanto los medios de comunicación se regulan, se autorregulan, porque uno pregunta, pues, ¿quién regula los medios de comunicación? ¿La sociedad? ¿La opinión pública? Muchos, y yo veía algunos mensajes en cuanto a esa crítica que le hacen los medios de comunicación, que dicen que los periodistas, amparados en esa libertad de prensa, engañan, mienten y tergiversan. Entonces hablemos de esa autorregulación o esa regulación que deberían tener los medios de comunicación, que tanto lo pueden hacer o que tanto lo hacen realmente, profesor David. Sí, yo creo que eh, el problema también de los medios, yo diría, para ponerlo en un marco quizá más amplio, es que son de las instituciones que yo diría que están más retrasadas con respecto a la evolución misma de las sociedades modernas. Es que a uno muchas veces lo que le apremia en este debate que se ha presentado en la tensión entre medios, periodismo y el gobierno actual, es que seguimos pensando como, yo diría, décadas anteriores. Y resulta que, pues, si nosotros partimos de que es que aquí hay un nuevo gobierno, como ha habido otros, pues yo pienso que de entrada esa es una premisa falsa. Y ahí también viene parte de los desencuentros que se presentan con la prensa actualmente y con los medios, porque queramos o no, yo pienso que la sociedad colombiana está frente a un presidente y a un gobierno que no es, sea para bien o para mal, como se dice, en muchos aspectos igual a los anteriores. Es decir, estamos hablando de un escenario sumamente inédito, donde por primera vez en Colombia hay un presidente de izquierda o progresista, pero la prensa sigue pensando que este es un presidente o un gobierno como a la usanza de los anteriores. Y entonces, muchas veces también el problema radica en que los medios y buena parte del periodismo suponen que es que el presidente Petro y su gobierno tiene que acudir a las maneras y a la usanza de lo que ya se conocía que se podía esperar de un presidente o un gobierno. Y creo que ahí hay un cortocircuito que además parte, como digo, de premisas falsas.
yo pienso que hay que entender en ese sentido que el presidente Petro, gústenos o no, tiene una personalidad distinta. Viene de una escuela tanto política como social distinta a buena parte de los gobernantes del país. Y eso también crea unas fricciones para los que yo pienso que la prensa actual no estaba preparada, así suponga que lo estaba. ¿Sí? Entonces, buena parte también de ese cortocircuito creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otros supuestos que a veces están gravitando en las tensiones que se presentan entre la prensa y el gobierno actual. Y es que la agenda de estos medios es una agenda que de alguna manera está entroncada con la estrategia política de muchos grupos de poder. Y eso tampoco hay que tapar, como se dice, el sol con las manos. Eso creo que también es evidente. Ahora, si eso es legítimo o no, yo supongo que sí, porque finalmente también la política se trata de defender intereses. El problema también aquí es cómo lo están haciendo, porque como decía el profesor Germán, de pronto confunden el periodismo con la militancia, pero yo diría que incluso más que con la militancia que muestran algunos, yo diría que el problema es que este periodismo ha vuelto a la práctica de un periodismo que ya está superado hace más de siglo y medio, y es ese periodismo doctrinario, ese periodismo un poco rayano con la publicidad o con la propaganda que justamente vacía de significado la tarea periodística. Y por otra parte, también hay una desgracia, si se quiere así, en el sentido periodístico por parte del propio gobierno actual y de los grupos que lo respaldan. Y es que en los grupos de este talante, de este carácter de izquierda y progresista, hay una cosa que tampoco evalúan con la, digamos, debida franqueza y sinceridad. Y es que en estos grupos de poder, creo que salvo contadas excepciones, nunca aprendieron a hacer periodismo. Nunca aprendieron a hacer realmente una tarea periodística más allá de la propagandística y doctrinaria. Y eso creo que también les está costando en la actual coyuntura, porque de lo que se echa de menos también, aparte del papel un poco inquisitivo que ha tenido la prensa en las últimas semanas y meses, es que no hay una estrategia de comunicación de parte del propio gobierno, y eso es evidente. Entonces, sumado todas estas consideraciones que he dicho, pues ha creado esas tensiones y esos cortocircuitos que nos tienen en una situación en la que justamente el periodismo y los medios se sienten atacados por un gobierno que no quieren conocer, porque es un gobierno en la cabeza ellos, el que ellos creen que debería haber, y a su vez un gobierno en cabeza de un presidente que supone que su tarea periodística, más que periodística, es inquisitiva y de crear más dificultades adicionales a los grupos de poder que se les están oponiendo a toda esta agenda de reformas que está planteada en la actualidad. Entonces, yo creo que eso es lo que también ha hecho que este asunto se haya vuelto un poco a veces irresoluble. Entonces, allí creo que hay un desafío también tanto de la prensa y de los medios, porque también hay una cosa, y es que en esto, en los medios nuestros realmente cambian muy poco. Han cambiado de propiedad. Es decir, pasamos de unos medios donde estaban en manos de familias que ya conocemos, familias políticas además, no solamente aquí en Bogotá, sino también en las regiones, a ser parte de conglomerados económicos, pero resulta que en una buena proporción los protagonistas de esos medios siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces también hay un problema. Y si a eso se le agrega que también, y eso es una cosa que poco se saca a la luz pública y me parece incluso que es parte de la crisis también ética que hay en la tarea de los medios y de la prensa, es que muchos de esos periodistas están entroncados con familias y clanes de poder o de poder económico. Y también eso me parece que hay que decirlo claramente. Es decir, muchos
de los grandes líderes de opinión son personas que tienen incluso relaciones conyugales o familiares con grandes líderes políticos o grandes líderes empresariales, o incluso tienen empresas de comunicación. Entonces, muchas veces esos intereses entre periodismo y los intereses políticos, los intereses económicos que tienen, no están claramente delimitados tampoco. Es decir, ese no es un asunto que solamente se le tenga que reclamar al gobierno del actual presidente Petro. Es que también ellos tienen una cuota de responsabilidad, pero no lo quieren asumir. Y por otra parte, hay una cosa que por lo menos a mí particularmente me preocupa, independientemente de las de pronto malquerencias que puedan tener en el gobierno actual la prensa, y es que en el periodismo actual se ha apoderado, eso venía de antes, pero creo que esto ahora es más visible, se ha apoderado del periodismo una especie de espíritu castrense. Es decir, pareciera que como si hay una crítica o unas observaciones a algunos periodistas, por muy poderosos que sean, entonces la mayoría de periodistas lo que hacen es como que rodear de solidaridad bajo el supuesto de la libertad de prensa a esos periodistas, y no se miran que es que esa tarea de ese periodista está en cierta manera, ilegitimando la tarea del periodismo de veras. Entonces, allí también hay un problema, y es que yo creo que también en la prensa actual no puede, sobre todo a partir de ciertas figuras periodísticas, reclamar espíritu de cuerpo a cuando se le hacen observaciones y críticas desde las propias instituciones gubernamentales. Porque una cosa es que de pronto no se compartan esos puntos de vista, pero es evidente que en algunos casos, como se ha mostrado, hay una actitud militante, y yo diría que no solamente militante, sino también de franca defensa de intereses políticos y económicos, que tampoco pueden aceptarse como lo que prima en la labor presumiblemente de hacer periodismo. Entonces, yo creo que aquí también hay unas variables que no se sacan a relucir con la debida importancia que tienen. Y si a eso le suman también una cosa que me parece que también ya está haciendo crisis hace años y que todavía se ve en la actual coyuntura como un aspecto todavía también muy preocupante, y es que nosotros como sociedad yo pienso que tenemos que reclamar un periodismo que sea mucho más pluralista y mucho más diverso. Yo pienso que la gran prensa no puede pretender que es que por lo menos un periodista radial, por ejemplo, está en las horas de la mañana en la radio y después está en la televisión y después está en las tertulias, como pasa actualmente. Y además, si ya solo agregamos que la mayoría son de Bogotá, realmente eso lo que revela es que en la gran prensa todavía tienen un país y una nación que es demasiado pequeña para lo que es realmente la Colombia de hoy. Entonces, todo eso hay que cuestionarlo también en la prensa y en los medios de hoy. Profesor, No puede ser posible que tengamos de tertuliantes a muchas personas que siempre son las mismas y que en cierta manera se reciclan de un medio a otro, y que incluso hay ministros, altos dirigentes políticos que han estado en gobiernos anteriores y de pronto son comentadores, opinadores, y no pasa nada. Y simplemente a eso le agregan los líderes que en el momento están en el Congreso o que representan algunos partidos políticos, pero realmente el sentido de pluralidad, de diversidad, se echa muy de menos. Los grandes medios, por lo menos poco, acuden, por ejemplo, a las opiniones de las regiones. Y es que en las regiones de este país no hay gente talentosa, gente que pueda aportar una mirada distinta a la que se hace desde Bogotá. Pues yo pienso que sí. Y los medios tienen una gran responsabilidad en eso, porque prácticamente nos han acostumbrado que la agenda de los medios la tienen que definir y que quienes tienen que orientar tienen que hacerlo desde acá, desde Bogotá. Entonces yo pienso que también eso está en la crisis también que se ha tensado en el momento actual con el gobierno del presidente Petro. con respecto a esas situaciones justamente de las cuales usted hace referencia, profesor David Navarro, me gustaría reiterar la pregunta. ¿Cómo regular los medios de comunicación, profesor Germán Ortiz, usted que es director del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario?
Me imagino que han reflexionado, analizado sobre este tema. No sé, no me acuerdo en la última encuesta que salió de qué encuestadora era, en la cual decía que un gran porcentaje decía que los medios de comunicación debían estar regulados por el Estado. Eso es algo que da susto, ¿no? Entonces, ¿no? usted, profesor Germán Ortiz, ¿qué piensa? Si no hay autorregulación en los medios de comunicación, la sociedad, como dice el profesor David, debe reclamar, pero la sociedad no reclama. Critica y eso, pero como que no va más allá. Entonces, ¿usted qué piensa, profesor? Sí, este es un tema clave, es un tema nodular. Uno podría pensar como en una matriz donde aparecieran cuatro cuadros, donde apareciera censura, autocensura, regulación, autorregulación. Colombia, en un país como el nuestro que ha estado en conflicto, hemos tenido mucho tiempo censuras y autocensuras. Censuras abiertas, autocensuras por temor, sobre todo en periodismo de región, por temor a ser asesinados por actores armados, ilegales, etc. Regulación y autorregulación. Lo ideal en una situación de una democracia fuerte es que haya una autorregulación. Ni siquiera una regulación, una autorregulación. Y una autorregulación que surja del propio gremio profesional. Pero ahí surge un problema que tiene el periodismo en Colombia, desafortunadamente, y es que el gremio periodístico es tremendamente débil. Nosotros tenemos gremios periodísticos regionales y nacionales, pero son tremendamente débiles. Funcionan más como espacios de acercamiento social que como espacios profesionales, donde, por ejemplo, con un tribunal ético se podrán tener recomendaciones y sugerencias para aquellos medios que cometan errores, porque hay medios, por supuesto, televisión, radio, etcétera, que cometen eventualmente errores y cometen con cierta frecuencia esos errores. Entonces, ha faltado ese espíritu autocrítico al periodismo. Y digamos que desafortunadamente se ha vuelto como una obsesión la defensa de la libertad a ultranza, de la libertad de expresión, pero se ha dejado de lado que como cualquier profesión necesita ser autorregulada a partir de principios y definiciones y códigos del deber ser. Aquí sí debe ser un código deontológico del deber ser, de cómo debemos comportarnos ante ciertas situaciones y bajo determinadas circunstancias. Y eso nos ha faltado. No le falta al gremio médico. Los médicos tienen su propia capacidad de autorregulación. Ellos mismos incluso son capaces de decir abiertamente qué profesional de la medicina puede practicarla y qué profesional no. Lo mismo pasa con los abogados, con los arquitectos, con los ingenieros. Desafortunadamente, como periodista, entre comillas, puede ser cualquiera. Entonces no existe esa idea de profesionalidad que además exija responsabilidad. Porque cuando yo profeso un oficio, una ocupación, cuando yo profeso una ocupación, no hablemos de oficio porque digamos que la palabra la utilizó Gabriel García Márquez y marcó un hito, que es el mejor oficio del mundo, pero no, realmente el periodismo más que un oficio es una ocupación profesionalizada, pues es una ocupación que no está regularizada. Entonces, ante eso, no se pueden pedir cuentas y no se pueden pedir cuentas por el propio gremio por las razones que anotamos. Y en cambio, en otros gremios, cuando ocurre esto, por ejemplo, los mismos los mismos gremios se autorregulan y esos gremios hacen que la calidad y la profesión se fortalezca. Desafortunadamente eso no pasa en Colombia. Con tristeza hay que decirlo. No hay tarjeta profesional. Tú sabes que se cayó en 1998. Y pues en sí, aunque existen unos artículos de la Constitución, pues el periodismo es libre, pero responsable. De todas maneras, ha faltado un desarrollo real en el marco de una profesión que a sí misma se legitime ante la sociedad.
Profesor, en cierto modo eso tiene que ver un poco con lo que planteaba también el profesor David, de que quizás el periodismo colombiano necesita, digamos, una renovación en ciertos asuntos al respecto a lo que usted dice, ¿no? Pero digamos, profesor David, ¿usted qué opina también de que sea necesario también, en cierto modo, educar una sociedad también para ser crítica, ¿no? Para producir un pensamiento más crítico dentro de la sociedad que también permita producir un periodismo crítico, en la medida en que la sociedad, pues, en cierto modo, digamos, le exija al periodismo que sea más imparcial y que sea más crítico, pues, pienso yo, ¿no? Que puede funcionar para que, digamos, se pueda regular de mejor forma. ¿Qué piensa usted de eso, profesor, al respecto? ¿Y qué piensa también del hecho de que quizás pueda haber como un mecanismo o un organismo que pueda, digamos, regular o en cierto modo eh, sugerir a los medios, digamos, hacer ciertas recomendaciones, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que como en otros aspectos, incluso como en la docencia, donde también estoy igual que el profesor Germán, yo a veces más que creer que hay que tener un periodismo crítico, yo diría que hay que tener un periodismo más bien abierto. Es decir, es que el problema, por lo menos también a veces de nosotros, es que hemos hecho de este adjetivo de lo crítico una especie de mantra. Pero el problema es que si en nuestro modo de concebir una profesión o una ocupación, un oficio como el periodismo, no tenemos apertura mental para ver otras posiciones con la tolerancia y la comprensión que se requiere para ahí sí justamente adoptar una posición crítica, pues no estamos haciendo mayor cosa. Yo pienso que el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, lo que necesita es apertura mental, es decir, tener una disposición abierta a escuchar realmente las opiniones contrarias. Y ahí es donde justamente creo que falla la prensa nuestra, porque es que, como se dice coloquialmente, hacer un programa de tertulia para invitar a yo con yo, es decir, a todos prácticamente invitados que piensan igual, pues eso de entrada hace que el debate sea un debate de monólogo, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que creo que también hay que pedirle al periodismo, tener apertura mental, más que incluso, antes que una posición crítica, una apertura mental, de tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Porque yo creo que incluso lo crítico puede ser más bien una derivación de eso. Nosotros no podemos perder de vista una cosa y le sucede creo que a otras naciones que están pasando por procesos o que hayan pasado por procesos como el que estamos nosotros ahora creo yo de manera inédita pasando. Y es que nosotros no podemos pretender eh, realizar unos cambios muchas veces que son necesarios en nuestra sociedad cuando de base tenemos una sociedad sumamente conservadora. Hay que decirlo claramente, la nuestra es la colombiana es una sociedad sumamente conservadora, quizás de las más conservadoras del continente. Y no por coincidencia, justamente es el país que después de muchas oleadas de gobiernos incluso de izquierda o progresistas en el continente, solo hasta ahora en Colombia tenemos un gobierno de las características del que tenemos. ¿Por qué? Pues porque somos una sociedad que siempre le apuesta más bien, que queremos hacer como se dice a veces por algunos, una especie de gatopardismo, o sea, refiriéndose a aquello de que queremos cambios, pero queremos cambios para que todo siga igual. ¿Sí? Entonces, cuando por lo menos tenemos un gobierno como este, que más allá de sus, de pronto, torpezas y de su manera un poco atolondrada de pretender hacer unas reformas demasiado ambiciosas en poco tiempo, más allá de eso, se toma el espíritu de cambio que recoge, yo creo que no solamente de quienes votaron por él, sino por otros, para efectuar una serie de cambios y entonces se creen que esto es el acabose.
se cree que esto es la revolución, que esto es la hecatombe. Se generan unos pánicos que son realmente a ratos a uno le parece ridículos. ¿Pero por qué? Porque tenemos una sociedad sumamente conservadora. Entonces también eso de parte de la propia dirigencia que está ahora mismo en el gobierno y en el estado actual, sobre todo los de orientación progresista y de izquierda, pues tienen que tenerlo presente también para modular esta serie de cambios que se necesitan. Pero desde luego la propia prensa tiene que hacer lo propio. ¿Sí? Es que el cambio no es solamente, o las reformas que se necesitan no solamente es para los campos en los que se están ahora presentando las reformas, es que también necesitamos una reforma de los propios medios. Y de esa nadie habla, porque como lo dice bien el profe Germán, allí se carece de organizaciones gremiales fuertes. ¿Por qué? Porque justamente es parte de los déficits de democracia de este país. Porque si no hay organizaciones de periodistas o de comunicadores, es porque la democracia en este país no resiste ese tipo de organizaciones. Es porque los empresarios del sector o las familias que eran propietarias de estos medios no resistían ese tipo de organizaciones, porque las veían como amenaza. Todavía a estas alturas, simplemente en otros ámbitos, tener un sindicato o querer fundar un sindicato como una organización que defienda los intereses de esos trabajadores, eso para algunos es una herejía y para algunos es ponerse como una lápida al cuello. Entonces, en el caso del periodismo, pues ni se diga, porque además incluso en el periodismo también hay una especie como de aristocracia, ¿no? También hay una especie, en la profesión periodística hay una especie de soberbia, de creerse que muchas veces uno como periodista es más importante que lo que informa, ¿sí? Entonces resulta que ahí se pierde justamente ese espíritu de servicio, ese espíritu de cómo es, de agente que desde la propia profesión y desde la propia institución en la que está inserta, pues también abre espacios de democracia para la ciudadanía en general, para la sociedad. Entonces, si el periodismo no entiende eso, pues difícilmente podemos lograr que haya un periodismo crítico o un periodismo independiente, lo cual no quiere decir que es que no lo haya, porque tampoco se trata de descalificar a la prensa y al periodismo, porque sí, no. Yo pienso que tenemos buenos periodistas, tenemos buenos profesionales, hay medios que creo que cumplen una tarea importante, pero el arco de medios y de periodistas que necesita este país para una democracia realmente que tenga en cuenta el clamor y los derechos que reclama la sociedad actual, está todavía por construirse y estamos lejos de conseguir eso. Entonces yo pienso que también allí hay una agenda pendiente de parte de la prensa, más allá incluso de lo que antes se ha dicho, de si es necesario regular o autorregular, porque yo pienso que el oficio de la prensa está regulado. Ahora, autorregulado, pues yo no sé hasta qué punto, justamente volviendo a lo que decía, en una sociedad tan conservadora, eso sea tan efectivo. Porque por lo menos en el cuadro que pintaba el profesor Germán, lo de la censura aparentemente no lo hay, pero hay una cosa muchas veces que es peor, que es la autocensura. ¿Sí? Porque es que esta parte de los propios periodistas. Es decir, en el periodismo, como se sabe, hay una especie de reglas no explícitas, pero que son tácitas y que están allí en el ambiente, en la atmósfera del oficio y del trabajo periodístico, que muchas veces realmente son la censura del pasado, pero que como entonces se la impone el propio periodista, entonces se pasa como que, pues justamente no a ese periodista no lo censuran. Es lo que dicen muchos periodistas, incluso cuando públicamente salen a decir, no, es que este medio es de tal empresa, para mí nunca me han dicho que tengo que hacer esto y otro. No, es que no se necesita que el propietario del medio ahora le diga a muchos líderes o figuras periodísticas que no pueden hacer esto y lo otro. Es que hay unas reglas tácitas que implícitamente ya están interiorizadas por muchos de ellos y que si pasa ese límite, ahí viene el problema. Y además hay ejemplos
hasta en el pasado reciente, que muestra de que pues si pasas esa raya, pasas ese límite, pues ya tienes que saber que tienes que hacer como se dice, un paso al costado, porque ya pasaste como la línea editorial del medio, es decir, pasaste a cubrir los intereses del medio, y pues eso es imposible. Entonces, el asunto es complejo, pero a lo que, para terminar esta parte, yo lo que apunto es que la agenda y redefinición del periodismo es una tarea que tiene que ser abocada de manera urgente por la prensa actual. Así crean que el problema está en que presumiblemente el gobierno actual quiere coartarles la libertad de prensa o la libertad de expresión en este país. Yo pienso que eso también es un poco exagerado, porque creo que incluso si se pone a ver también con hechos, creo que el presidente Petro, actualmente nuestro presidente, en varias décadas ha demostrado que sus ímpetus autoritarios o déspotas que le atribuyen y que suponen algunos tienen y que es parte del recelo que le tienen, creo que son muchas veces más fantasías de algunos líderes, también de otro espectro del extremo político, que una realidad. Entonces yo pienso que aquí lo que hay es que abrir espacios justamente de diálogo, de tal manera pues que la prensa tenga un espacio lo suficientemente amplio para también hacer su trabajo y las críticas que tenga que hacer, las observaciones que tenga que hacer al gobierno actual, y que el gobierno también pues tenga lo suyo, porque definitivamente yo particularmente no creo, ahí sí de pronto tengo una visión distinta de que, por ejemplo, el presidente Petro tenga que dejar el Twitter como tantas veces se le reclama, cuando pues sabemos que es un gobierno y unos partidos que no tienen el espacio dentro de la prensa actual para justamente hacer valer su propia voz, y que lo que tienen son justamente las redes sociales con muchísimos seguidores y audiencia como para dejar esa red. Yo pienso que eso es un poco también Pero hay que alternativo. saberla manejar, hay que saber manejar las redes sociales porque Eso sí puede ser sería un mal admisible. necesario. Eso sí sería admisible, que yo creo que yo sí comparto eso, de que pues ese uso de esa red y otras redes tiene que hacerse de manera mucho más dosificada si se quiere, Bueno, ¿no? bueno, nos queda muy corto tiempo. Profesor Germán, ya algo contestó la pregunta que iba a hacer ahora el profesor David, y es con respecto, ¿cómo evitarla, muy cortamente, profesor, cómo evitar la confrontación? Que siga esta confrontación medios-gobierno, que no es algo nuevo, que no es por ser el gobierno de Gustavo Petro, porque lo vimos en el gobierno de Iván Duque. Es más, con Duque hubo un espacio en televisión, en radio, a propósito de la pandemia, prevención y acción, y él la siguió haciendo a pesar de que la pandemia había acabado. O se había disminuido, y lo mismo pasó con el gobierno de Álvaro Uribe en su momento. Recordemos esos consejos de seguridad en los diferentes municipios. También hubo roces en el gobierno de Santos, recordemos las famosas almendras a una periodista, Vicky Dávila. Bueno, esto no es de ahora, esto es de siempre. ¿Cómo evitar la confrontación? Si hay que evitarla. ¿Y qué va a pasar si aumenta esta confrontación entre medios y gobierno Duque? Como para cerrar. Sí, digamos que evitarla es Gobierno, difícil. perdón, gobierno Petro. Sí, evitarla difícil, dosificarla quizás, quizás. Los medios siempre serán críticos, críticos del poder, y eso es algo que inherentemente les da una cierta legitimidad y les exige un buen profesionalismo. Entonces, lo que hay es que dosificarla. Y esto es un problema de comunicación política que muchas veces los gobernantes no la tienen tan clara. Tú citas el programa de Familias en Acción, 300 programas, y en medio de los 300 programas, el estallido social. O sea, de nada servía que el presidente todos los días, durante 300 días, sacara a las 6 de la tarde en horarios AAA un programa de 1 hora en canales nacionales y regionales. Entonces, digamos que el diálogo
La concertación puede permitir, aunque genera la confrontación, puede permitir también la dosificación. Entonces creo que hay que crear y hay que formalizar esos espacios. Aprendamos de las buenas prácticas. En la Casa Blanca todos los días a las 12 del día hay una rueda de prensa y se explica cuáles son las decisiones del gobierno y los periodistas pueden preguntar. No hay ningún problema. Con Trump desapareció eso y vean ustedes la manera como los medios se terminaron confrontando con él. Creo que al gobierno le falta eso. Le falta crear ese espacio de un diálogo que se tensiona, es normal porque surgen las preguntas. Mal haría un presidente, recordemos que tuvimos uno que decía la próxima pregunta y borraba esa. No, hay que responder todas las preguntas, pero hay que hacerlo en un término de respeto y un término de concertación, y eso hace que los medios de alguna manera entiendan que se les escucha y que a su vez los gobernantes son escuchados por los medios. Dosificarla, esa sería mi recomendación. Sí, hay muchos gobiernos en Estados Unidos, vemos el vocero de comunicaciones, ¿no? Que a veces no puede salir el presidente, pero sale el vocero a responder las preguntas que tienen los medios de comunicación. Pues bueno, muchas gracias, profesor Germán Ortiz, por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación, por analizar con nosotros este tema tan interesante. Una feliz noche. Bueno, Sonia, a ti, muchas gracias a ti. Muchas gracias al profe David Navarro también. Buenas noches. Luis y profe Germán, gusto en haberlos acompañado aquí en esta noche de miércoles. Y Muchas buenas gracias. noches. Y buenas noches a Luis del Río, investigador del IPASUT. Muchas gracias, Sonia, y buenas noches a todos. Gracias por participar en este espacio. Bueno, y con estos buenos invitados terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.